Bueno, muchísimas gracias. Realmente sorprendido de los comentarios que han hecho de mi persona. Muchísimas gracias. Bueno, eh, Ya vienen, ya vienen. sí creo que tiene que silenciar el teléfono. Sí, ya la silencia. Este, bueno, inicialmente muchísimas gracias a todos ustedes. Veo que esto es un tremendo esfuerzo entre varias ramas estudiantiles del IEEE. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes un poco de mi tiempo y al mismo tiempo conocer un poco más de ustedes, ¿ok? Entonces, no voy a agradecer a todas las ramas, sino de forma general. Y antes que nada, bueno, ya dieron un poco de introducción de mi persona, pero eh, voy a comenzar esta presentación con la pregunta que ustedes se deben de estar haciendo, o sea, ¿por qué esta persona? Bueno, mi nombre es Francisco González Longat, venezolano de nacimiento y he estado en algunos o varios países. Toda mi trayectoria ha sido dentro de la academia, sin embargo he sido prestado en varias oportunidades a lo que es la industria. Hoy por hoy soy full professor en Electrical Power System Engineering en la Universidad del Sureste de Noruega y al mismo tiempo me enorgullece ser el líder de lo que nosotros llamamos DigenSys Lab. DigenSys Lab es el nombre del laboratorio de sistemas de energía digital, ¿ok? Si ustedes quieren saber un poco más al respecto, los invito a visitar el laboratorio y de igual manera los invito a que vean algunas de mis publicaciones, ¿ok? Antes de comenzar en materia, quisiera aclarar que todas las opiniones que se realizan en esta presentación son de mi persona. Todas las opiniones y todas las ideas que se presenten aquí son mi responsabilidad. Ni la universidad ni ninguna otra de mis colaboradores tiene responsabilidad sobre esto, ¿ok? De igual manera, aprovecho para decirles que en este momento yo estoy grabando esta presentación y como todas mis otras presentaciones y mis otras participaciones en cualquier otro lado del mundo, siempre han sido recogidas y grabadas y se encuentran en mi canal de YouTube. La dirección del canal de YouTube se encuentra ahí en la parte superior izquierda. Y en la parte superior derecha pueden encontrar mi ResearchGate. En ese repositorio digital vamos a encontrar las slides, es decir, las transparencias de esta presentación y además pueden encontrar muchas de mis publicaciones, ¿ok? Entonces es tiempo de ir por business. ¿Cuál es el nombre aquí? Es The Good, The Bad and The Ugly. Esto fundamentalmente fue una película muy famosa hace unas décadas atrás y en realidad, aunque la película trataba de otro término, yo lo que quiero hacer es una recopilación de las cosas positivas, de las cosas negativas y las cosas intermedias de lo que corresponde a la respuesta inercial. Eh, ¿Cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? La agenda que tenemos para el día de hoy es bastante larga y bastante complicada. Yo voy a tratar de hacer lo más compacto posible esto y que todo entre dentro del tiempo que tenemos previsto, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que entiendan, vamos a comenzar con una definición o un background acerca de lo que es frequency response en sistemas eléctricos de potencia. Después vamos a hablar de qué es la respuesta en frecuencia de sistemas eléctricos de potencia. Algún amigo de control que esté aquí y escuche la expresión frequency response probablemente puede pensar que es otra cosa asociada con sistemas lineales. No, esto es fundamentalmente una respuesta electromecánica que tiene el sistema eléctrico. Después voy a hablar específicamente de lo que es la respuesta inercial. Y a partir de ahí, entonces voy a comenzar a hablar de lo que es Power Electronic Converters o convertidores electrónicos de potencia y cómo hacer que estos convertidores electrónicos de potencia tengan la capacidad de responder ante cambios de frecuencia, es decir, System Frequency Response. Voy a hablar de algunos de los controles que se utilizan para la emulación de la inercia. Lo voy a hacer con dos controles básicos, el clásico utilizando el proporcional diferencial y luego les voy a presentar una solución que es disponible comercialmente en las turbinas de viento, que es simplemente una emulación de reserva rápida, ¿ok? Luego voy a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Voy a hablar sobre el ROCOF, sobre los límites asociados a los convertidores, a lo que es el estado de energía, que cuando estamos hablando de batería lo llamamos estado de carga de la batería, pero puede ser en forma general estado de energía. Luego lo que es el problema del control de activación de la respuesta inercial. Por último, ya casi cerrando, vamos a proponer algo. Nosotros propusimos hace un par de años atrás un nuevo control que es una combinación de funciones de control, que es lo que recibe el nombre de inyección rápida de potencia. Finalmente, aunque no lo voy a tocar aquí, les voy a decir que la solución final parece que es algo llamado control de formación de redes o grid forming control y finalmente hay un cierre.
Entonces, ¿cómo comenzamos aquí? ¿Qué es la respuesta en frecuencia en sistemas de potencia tradicionales? ¿Ok? Ustedes tienen que entender que en sistemas eléctricos de potencia tradicionales existen lo que se llaman las máquinas sincrónicas. La máquina sincrónica es una máquina que tiene más de 100 años, es una máquina que fundamentalmente tiene un rotor y tiene un estator. En el estator se encuentran una serie de bobinados, estos bobinados se encuentran conectados a la red, ¿ok? Es un devanado trifásico, es un devanado simétrico. Y en el rotor se encuentra un devanado de corriente continua que cuando gira induce voltajes en el estator, ¿ok? Desde el punto de vista electromecánico, la máquina sincrónica es bastante sencilla. Desde el punto de vista electromecánico hay dos ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta en la parte superior derecha, déjenme utilizar el apuntador aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen las ecuaciones que definen el comportamiento mecánico de la máquina eléctrica, ¿ok? El comportamiento real de la máquina eléctrica se define típicamente en términos del torque mecánico y torque eléctrico en la máquina sincrónica, y esta es la primera derivada en el tiempo de la velocidad rotacional. Esta constante que se encuentra aquí, la letra M, es la que recibe el nombre de momento de inercia, cuyas unidades son kilogramos por metro cuadrado, ¿ok? Y la segunda ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial de primer orden, es la derivada de la posición del rotor en función del tiempo igual a la posición de la posición angular, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo esta aclaratoria? Porque resulta que quiero que entiendan varias cosas de un momento. Este rotor que se encuentra aquí en el centro tiene una característica física, y esa característica física recibe el nombre de momento de inercia. El momento de inercia es algo real, algo físico, algo que se puede calcular utilizando ecuaciones donde fundamentalmente la geometría, el peso del rotor define esa propiedad. Ese es el momento de inercia, ¿ok? Que no es lo que nosotros llamamos normalmente inercia en sistemas eléctricos de potencia, ¿ok? Otra cosa que quiero que entiendan, estas dos ecuaciones diferenciales se pueden combinar en una ecuación diferencial de orden superior, específicamente de orden 2, que es lo que nosotros típicamente llamamos la ecuación de oscilación, ¿ok? Entonces, en la siguiente slide, aquí les presento lo que es la ecuación de oscilación en unidades reales. La ecuación de oscilación ha sido un poco modificada. En este caso es la derivada segunda en radianes de la posición angular. Y en estos términos tenemos la potencia eléctrica, ¿ok? Sin embargo, quiero que vayan entendiendo que entonces la ecuación de oscilación en teoría es una ecuación diferencial de segundo orden de la posición angular del rotor de la máquina y que obedece a desviaciones de la potencia, ¿ok? En este caso, las desviaciones de la potencia están relacionadas con la derivada segunda de la posición angular a través de una constante, y esa constante es lo que nosotros llamamos H. H no es igual a M. H es una constante que es calculada y puede ser derivada a partir de M, ¿ok? De hecho, si ustedes observan la ecuación que se encuentra aquí, esta es M, esta es la ecuación física, esta es H y esta es la velocidad sincrónica de la máquina, ¿ok? Entonces, dos cosas a tomar en consideración aquí. La que es física real, medible y calculable es esta M. H es una que nosotros utilizamos para definir el comportamiento de las máquinas sincrónicas. De hecho, un comportamiento energético se puede calcular, sí, si uno conoce la velocidad sincrónica. Sin embargo, esta es una propiedad que nosotros, los ingenieros electricistas de potencia, le asignamos al rotor de la máquina, ¿ok? Ahora bien, la segunda consideración que necesito que tomen en cuenta en esta slide es la ecuación que he derivado a partir de la ecuación de oscilación. La segunda ecuación que he derivado a partir de la ecuación de oscilación es esta versión de la ecuación de oscilación, donde en vez de utilizar la segunda derivada de la posición angular, utilizo la primera derivada de la frecuencia. Entonces, ¿qué me dice a mí esta ecuación? Esta ecuación, que es una versión de la ecuación de oscilación, me dice que si yo tengo un desbalance entre potencia eléctrica y potencia mecánica en una máquina sincrónica, es decir, que hay una cierta potencia acelerante, entonces esa máquina va a cambiar su velocidad de giro, o dicho de otra forma, va a cambiar la frecuencia. La rapidez de cambio de la frecuencia va a depender de esta constante que ya hemos estado hablando, que es H, ¿ok? Entonces esos son los dos takeaways de esta slide específicamente. Cuando nosotros tenemos un proceso dinámico, la situación es un poco más compleja.
Cuando tenemos un proceso dinámico, resulta que la máquina sincrónica se encuentra conectada a una máquina primotor, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, el caso de una turbina gas, una turbina vapor, una turbina hidroeléctrica, que lo que hace es simplemente entregar o inyectar potencia mecánica en el rotor de la máquina. En el rotor de la máquina donde tenemos esta característica que hemos denominado H. Si vamos a ver el control mecánico que controla, valga la redundancia, esta turbina, es lo que nosotros llamamos el control de frecuencia. El control de frecuencia, en algunos libros lo llaman simplemente el gobernador de la máquina, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando tenemos un proceso dinámico, como por ejemplo el que aparece aquí, que fue un evento mayor de alrededor de 2000 megavatios, en el caso de UK, en el año 2008, entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que la ecuación de oscilación es una ecuación que va a estar funcionando. Esta versión de la ecuación de oscilación, que depende de la rapidez de cambio de la frecuencia, es una de las ecuaciones que va a estar funcionando, pero también tenemos este control de frecuencia que va a intervenir, ¿ok? Dentro de un ratito voy a hablar de los diferentes lazos de control. Volviendo al caso de la inercia, H, de ahora en adelante yo voy a utilizar la letra H para representar lo que nosotros denominamos en el sistema eléctrico de potencia la inercia rotacional de las máquinas. ¿Cómo se define la inercia rotacional de las máquinas? La inercia rotacional de las máquinas tiene una relación física que es la energía almacenada en forma de joules, ¿ok? Eso es la energía que está almacenada aquí en forma de energía sincrónica. Y se encuentra dividida entre la capacidad en volamperes nominales de la máquina. Entonces, con esto lo que quiero que vayan entendiendo, es que H es una cantidad que es un poco más compleja, porque la H está relacionando dos variables importantes. H relaciona lo que es la energía cinética de la máquina con lo que es la capacidad nominal de la máquina, ¿ok? Para serles sincero, esta es física. Esta es una característica que viene de placa de la máquina y H es un valor que puede ser calculado. Para serle sincero, a mí la que me interesa es la energía cinética H, que es S por N, H que multiplicado por Sn, porque la energía cinética es la que finalmente yo puedo físicamente medir y físicamente utilizar. Ahora, ¿dónde está el problema en los modernos sistemas eléctricos de potencia? En los sistemas eléctricos modernos de potencia tenemos un gran problema. Porque nosotros tenemos plantas de generación tradicionales y esas plantas de generación tradicional tienen características físicas, máquinas sincrónicas tienen características físicas que es energía cinética almacenada en el rotor. Entonces, dependiendo de la tecnología que nosotros estemos utilizando para producir electricidad, nosotros podemos tener diferentes cantidades de energía cinética, ¿ok? Quiero que entiendan que las plantas nucleares, a mí me gustan muchísimo las plantas nucleares en Francia, me gustan mucho las plantas nucleares en UK, porque las plantas nucleares tienden a tener rotores de máquinas sincrónicas muy grandes y muy pesados. Y cuando son muy grandes y muy pesados, tienden a tener bastante energía cinética. Las plantas nucleares son muy buenas desde el punto de vista de respuesta inercial, ¿ok? Una planta a vapor no me gusta mucho porque ellas tienen muchas emisiones contaminantes. Sin embargo, estas plantas tienden a tener unos rotores también relativamente pesados y tienden a tener una cantidad de energía cinética relativamente alta. Las plantas de ciclo combinado con gas tienden a tener entre los dos rotores de la máquina una energía cinética relativamente alta. Las máquinas o las unidades de generación utilizando turbinas a gas, las turbinas a gas tienen mucha velocidad, ciertamente giran a velocidades más altas que una hidráulica, por ejemplo, sin embargo tienen menos energía cinética. Pero ¿dónde está el problema, mis estimados? El problema es que las presiones ambientalistas nos están haciendo instalar más generación eólica y más generación solar. Y la generación eólica y la generación solar tienen un gran problema. La energía eólica sí tiene unas partes móviles donde puede haber una cierta cantidad de energía cinética, pero la energía es muy baja. Si usted compara 8 megavatios segundo de una turbina de 5 megavatios en ERCON con una planta nuclear de 4000 megavatios por segundo, wow, la diferencia es gigantesca. Y si usted ve aquí la cantidad de energía cinética asociada con lo que es el caso de la fotovoltaica no tiene ni una sola parte móvil y esa parte móvil no tiene ni una sola parte móvil, entonces no hay energía cinética, ¿ok? Entonces el problema es que estamos cambiando la forma en que estamos generando electricidad y estamos perdiendo inercia rotacional, ¿ok? Cada país tiene su huella.
cada país tiene su inercia rotacional. Del lado izquierdo se encuentra un análisis simplista de lo que es la inercia rotacional de las unidades instaladas en el sistema chileno. El sistema chileno tiende a tener unidades de generación bastante grandes en algunas localidades del país, especialmente en la parte centro y en la parte norte del país. Perú, ustedes pueden ver aquí que tienen diferentes tamaños de unidades de generación desde el punto de vista de la inercia rotacional H, comenzando desde 0.55 llegando hasta 6.49 megavatios segundo sobre MVA. ¿Okay? Lo que quiero que vean es que cada unidad de generación tiene diferente H y cada H representa un cierto valor de energía cinética. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema de la inercia rotacional en sistemas eléctricos de potencia? Bueno, en este gráfico estoy haciendo la comparación utilizando una simulación en tiempo real para comparar dos sistemas. Un sistema que tiene una inercia H0, una inercia rotacional H0 y otro sistema que tiene la mitad de esa inercia rotacional. Ustedes pueden ver que la que tiene la mitad de la inercia rotacional es un plot de color verde. Ustedes pueden ver que oscila muchísimo más, está oscilando y esas oscilaciones son decrecientes, eso es bueno. Sin embargo, tiene mayor cantidad de oscilaciones. Si usted lo compara con el trazo de color rojo, que es el sistema con full inercia H0, entonces ese sistema tiene poca variabilidad, ¿ok? Cuando comparamos el trazo verde con el trazo rojo, en un punto que es especialmente importante para mí, que es el comienzo de la perturbación, ustedes pueden ver que la frecuencia para el caso del trazado rojo, cuando tengo mucha inercia, la frecuencia cae más lentamente y llega solamente a 49.6 Hz. Pero si yo utilizo la mitad de la inercia, fíjense cómo la frecuencia cae mucho más rápido, que es el trazo verde, y la frecuencia cae por debajo de 49.4. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la frecuencia mínima. La frecuencia mínima es el valor de la mínima frecuencia durante el periodo de... la frecuencia mínima es el valor de la frecuencia aquí, es la mínima frecuencia que nosotros tenemos durante la perturbación, y este valor es sumamente peligroso porque este valor que está aquí puede ser tan bajo que genere dos grandes problemas. El peor de los problemas es una inestabilidad de frecuencia, es decir, que nunca se recupere la frecuencia y caiga para siempre, y el sistema es inestable desde el punto de vista de frecuencia. Sin embargo, si este valor cae mucho, puede hacer la activación, puede generar la activación de lo que es el under frequency load shedding, que es fundamentalmente desconectar carga para tratar de recuperar la frecuencia. Sin embargo, otra cosa que es sumamente peligrosa de la respuesta en color verde es lo que vamos a ver, sorry que me quedó mal el trazado, es lo que nosotros llamamos el rock-off, ¿ok? ¿Qué tan rápido cae la frecuencia? La frecuencia en el trazado verde tiende a caer más rápido y eso tiene unas tremendas implicaciones. Mientras más grande es el rock-off, más posibilidades de daño mecánico en las unidades de generación hay, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que la situación con la baja inercia rotacional es que estamos exponiendo el sistema a condiciones de operación insegura que requieren ser analizadas y tienen que ser compensadas, ¿ok? Ahora, ¿qué es la System Frequency Response? La System Frequency Response o la respuesta en frecuencia del sistema eléctrico de potencia es una actividad normal que ocurre dentro de los sistemas eléctricos de potencia, tanto en operación normal como en anormal. Y es fundamentalmente que el sistema tiene que tener la capacidad, de producir más potencia activa cuando la frecuencia disminuye. O dicho de otra forma, la respuesta en frecuencia es un cambio automático que se produce en la potencia activa dependiendo de la frecuencia. Por eso nosotros siempre hemos dicho que los controles para balancear la frecuencia son fundamentalmente controles que actúan sobre la potencia activa del dispositivo, ¿ok? Ahora, la idea es que nosotros tenemos que tener respuesta en el sistema eléctrico de potencia, respuesta en frecuencia, para poder mantener la frecuencia dentro de valores, ¿ok? Otra cosa que quiero que entiendan es que en sistemas eléctricos de potencia tradicionales, el control de la frecuencia es muy sencillo. La potencia cambia, cuando la potencia cambia, las máquinas tienden a cambiar la frecuencia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista causa-efecto, P o variaciones de P son las que generan variaciones de frecuencia, ¿ok? Ahora, la pregunta interesante es, ok, la respuesta de frecuencia es cambio de la potencia activa. ¿Quiénes tienen que cambiar la potencia activa para poder generar el balance de generación-demanda?
Y bueno, por ejemplo, en el caso de UK, en el caso del sistema británico, el Grid Code, que es el código de red, establece que todas las unidades de generación conectadas al sistema tienen que tener la capacidad de proveer esa respuesta en frecuencia, ¿ok? Y esa unidad de generación tiene la capacidad de entonces que durante un evento de baja frecuencia pueden proveer potencia activa. Pero también desde el punto de vista de demanda es posible. En el caso de UK también hay demanda que cuando la frecuencia aumenta mucho puede ser desconectada. Entonces todo esto depende desde el punto de vista comercial de la compensación, ¿ok? Dentro del sistema británico hay diferentes tipos de respuesta en frecuencia, lo que se llama respuesta en frecuencia primaria, secundaria y de alta frecuencia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de ella? El volumen y el tiempo dedicado, ¿ok? Por ejemplo, la respuesta primaria se requiere que entregue potencia en los primeros 10 segundos y que pueda ser sostenida por 20 segundos adicionales. La respuesta secundaria tiene que estar en ejercicio a los 30 segundos después de la perturbación y mantenerse por 30 segundos. Y la respuesta de alta frecuencia, que es una que se ha creado más recientemente para el problema de baja inercia, es fundamentalmente una que tiene que estar dentro de los 10 primeros segundos luego del evento y mantenerse de manera indefinida, ¿ok? Dependiendo de la empresa eléctrica que nosotros estemos hablando, ya sea National Grid, Scottish Power o Scottish Hydro Electricity Transmission System, hay una clasificación de las unidades de generación y en función de esas unidades de generación hay ciertos requerimientos. Pero yo no voy a entrar aquí en esos detalles porque eso es más que todo elementos de tipo comercial y de compensación, ¿ok? Lo que yo quiero hacer aquí es fundamentalmente técnico y entonces quiero que entiendan que cuando nosotros estamos hablando de la respuesta en frecuencia hay una serie de indicadores que son sumamente importantes, ¿ok? En forma organizada les voy a decir que el principal en escenario de baja generación, de baja inercia rotacional, un indicador sumamente importante es qué tan rápido cambia la frecuencia, eso es el famoso Rocoff. Qué tanto se desvía la frecuencia, es decir, a partir de la frecuencia nominal, cuánto es el valor mínimo, el nadir, que es la frecuencia mínima, y la frecuencia en régimen estacionario, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que esos son 4 indicadores de la respuesta de frecuencia y esos 4 indicadores son sumamente importantes. El Rocoff tiene acción sobre daño de partes mecánicas, la frecuencia mínima tiene acción sobre lo que es el under frequency load shedding. La frecuencia en régimen estacionario tiene relación con lo que son las reservas y con la operación económica del sistema, ¿ok? Entonces, dentro del sistema eléctrico de potencia hay una serie de controles. Esos controles tienen una serie de especificaciones y una serie de objetivos de control. En los sistemas eléctricos de potencia tradicionales nosotros tenemos un control primario de la frecuencia, que ya les mencioné, un control secundario de la frecuencia y puede haber un control terciario y un control cuaternario, ¿ok? En esta presentación yo no voy a hablar sobre control secundario porque no es motivo de esta presentación y de hecho dentro del control primario me voy a circunscribir a una de las partes de esta respuesta primaria. El control primario tiene fundamentalmente 2 partes. Podemos decir que la primera parte de la respuesta es lo que se denomina la respuesta inercial. Cuando la máquina sincrónica ve que la frecuencia, es decir, la frecuencia de las señales en el estator cambia de velocidad, la máquina automáticamente trata de compensar ese cambio de velocidad cambiando su propia velocidad y entregando energía, ¿ok? Eso lo hace de manera automática una máquina sincrónica. No requiere medición, no requiere control, no requiere digital signal processing, no requiere nada de eso. Es una respuesta natural que tiene la máquina sincrónica. Y la respuesta de la máquina, la respuesta inercial, es fundamentalmente cambiando la velocidad. Al cambiar la velocidad, está sacando energía cinética del rotor y esa energía cinética es transformada en energía eléctrica que se entrega, ¿ok? Luego tenemos la otra segunda parte de la respuesta primaria y la segunda parte de la respuesta primaria es una acción de control externa a la máquina sincrónica. Esa acción de control externo de la máquina sincrónica es lo que nosotros llamamos típicamente la acción turbina generador, ¿ok? Una vez que la máquina ha comenzado a entregar energía cinética y ha pasado cierta cantidad de tiempo, las constantes de tiempo del gobernador y de la turbina entran a entrar parte y en teoría tratan de compensar el desbalance de generación-demanda. El conjunto generador-turbina lo que trata de restablecer es generación-demanda. Entonces, en consecuencia, el gobernador
va a hacer que la máquina termine a una frecuencia operando una velocidad o una frecuencia que es menor a la frecuencia nominal, ¿ok? La frecuencia nominal son 50 Hz, para este caso que era el caso de UK, y la frecuencia final está por debajo de la frecuencia, ¿ok? Hay una pequeña desviación de frecuencia del régimen estacionario y eso después lo corrige es el control secundario. Sin embargo, importante takeaway de esta slides, ¿ok? Un importante takeaway de estas slides es que nosotros tenemos diferentes capas de control. Esas diferentes capas de control están localizadas en diferentes sitios y esas capas de control, algunas de ellas requieren comunicación. La respuesta inercial no necesita medición. La respuesta inercial no necesita procesamiento de señal. La respuesta inercial no necesita nada adicional. Es un principio físico, una automática respuesta de la máquina sincrónica. El control primario sí necesita medición y por eso hay constante de tiempo asociada y también tiene restricciones desde el punto de vista mecánico, termodinámico, desde el punto de vista de la acción de la turbina. ¿Okay? Puede tener algún tipo de comunicación con el sistema secundario para recibir referencias, pero eso es más allá del alcance de esta presentación. ¿Okay? Entonces vamos ahora a dedicarnos a lo que es la respuesta inercial, que es para lo que ustedes me tienen a mí aquí. ¿Qué es la respuesta inercial? Ustedes tienen que entender que la respuesta inercial es simplemente el cambio de potencia activa que experimenta la máquina sincrónica cuando cambia la frecuencia. Si es un evento de baja frecuencia, la máquina va a tender a incrementar la producción. Esa producción de potencia activa viene automáticamente de una disminución de la velocidad de la máquina y genera o produce más potencia activa que es entregada a la red. ¿Ok? En este gráfico de 3D que tengo aquí, les estoy presentando varias cosas, ¿ok? Es importante que quiero que tomen en consideración lo siguiente. Este evento que se encuentra aquí mostrado es un evento de baja frecuencia. La frecuencia comienza aquí, hay una zona verde, se llega a la frecuencia mínima. Esa zona verde es entre el inicio del evento y hasta que se llega a la frecuencia mínima. Y después tenemos la recuperación, ¿ok? Típicamente la respuesta inercial se encuentra aquí, sin embargo hay que ser sincero, la respuesta inercial está en todo el periodo de baja frecuencia. Solamente que cuando se tiene el gobernador, la parte que se encuentra roja es donde el gobernador entra en función, ¿ok? Ok, cosa que quiero que vean. Diferentes inercias físicas, momentos de inercia físico de la máquina, diferente potencia máxima generada por la máquina, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí que dependiendo de la cantidad de energía cinética almacenada en el rotor, algunas máquinas pueden tener una potencia inercial más alta que otras, ¿ok? Ahora, mi trabajo aquí era hablarle de lo bueno y de lo malo de la respuesta inercial. Entonces vamos a comenzar a utilizar el mismo nombre que colocamos a esta presentación. ¿Qué es bueno de la respuesta inercial? Lo bueno de la respuesta inercial es que cuando yo estoy en este periodo y la frecuencia está cayendo, la máquina genera más potencia activa. Si la frecuencia está cayendo, significa que tengo déficit de generación. Si la frecuencia está cayendo, entonces la máquina me entrega más potencia activa. Esto es de manera natural, esa es la potencia inercial. Esto es algo sumamente bueno. Sin embargo, recuérdense en algo, aquí la derivada, aquí la dirección del cambio de la frecuencia es hacia abajo y aquí el cambio de la frecuencia es hacia arriba. Entonces, si nosotros hacemos atención a la famosa H sobre WS derivada de F de T igual delta P, dependiendo del signo de esta derivada, el delta P puede ser positivo y negativo. En este momento, en el lado verde es positivo, está entregando potencia, esto es sumamente bueno, eso es lo que yo quiero de una máquina sincrónica, pero después que la frecuencia llega al mínimo y comienza el proceso de recuperación, resulta que la derivada cambia, el signo de la derivada cambia y entonces la máquina comienza a absorber potencia. Esta es una de las cosas más malas que tiene la respuesta inercial. Esto es la respuesta inercial de una máquina sincrónica. Si ustedes estuviesen utilizando un un condensador sincrónico, esta sería la clásica respuesta que ustedes verían. ¿Ok? Ok. Ahora bien, viene una pregunta bien interesante. Pero esto ha sido la máquina sincrónica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos Power Electronics? Bueno, tienen que entender que Power Electronics ha estado en sistemas eléctricos de potencia desde hace muchas décadas.
sistemas HVDC para transmisión. Nosotros tuvimos el primer sistema HVDC en UK en el año 85, 82, 85. Hay sistemas de conversión utilizando Power Electronic para máquinas de inducción en la industria desde hace muchas décadas, lo que se llaman los famosos drivers. Hoy por hoy tenemos otra serie de tecnologías como coches eléctricos, sistemas de batería. Ellos tienen power converters. Tenemos sistemas de generación que recientemente han penetrado muchísimo los sistemas eléctricos, las turbinas de viento y los sistemas fotovoltaicos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la cosa que a mí me interesa que ustedes entiendan? Quiero que entiendan que, por ejemplo, el sistema fotovoltaico no tiene partes móviles. Y el sistema fotovoltaico genera en corriente continua. Entonces nosotros necesitamos un convertidor especial que se llama el convertidor DC-DC, que lo que hace es adecuar el valor de voltaje de las celdas fotovoltaicas a el valor de voltaje que es necesario para el converter que está conectado a la red. ¿Ok? De ahora en adelante, el convertidor que está conectado a la red lo vamos a llamar nosotros inversor cuando está entregando energía a la red. ¿Ok? En los casos del sistema fotovoltaico, en el caso de la turbina de viento, eso es la idea del inverter que está conectado a la red. ¿Ok? En las turbinas de viento puede darse el caso, hay diferentes tipos de tecnología y dependiendo de la tecnología puede haber un convertidor AC/DC y de ahí vamos con el convertidor conectado a la red, con el inversor conectado a la red y vamos al sistema. ¿Okay? ¿Cuáles son dos puntos negativos? Uno, el sistema fotovoltaico no tiene partes móviles, es decir, no tiene energía cinética, no tiene inherentemente ningún almacenamiento de energía. La turbina de viento, por su parte, puede tener cierto almacenamiento de energía en las partes rotantes, pero la cantidad es extremadamente limitada. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos dos grandes problemas. Dependiendo de la fuente de energía primaria, podemos tener energía almacenada o no. En el sistema fotovoltaico tradicional no tenemos almacenamiento, al menos que se coloque en el enlace de continuo un sistema de almacenamiento de baterías. ¿Ok? Eso es un punto negativo. Y lo segundo es que de forma natural, los convertidores electrónicos de potencia no entregan respuesta en frecuencia. Entonces tenemos que habilitar un lazo de control dedicado específicamente para este principio. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, el caso del sistema fotovoltaico. En el sistema fotovoltaico tenemos una cadena de convertidores DC-DC y luego tenemos DC-AC, es decir, el inversor. Y fundamentalmente tenemos que tener lazos de control para poder habilitar una respuesta en frecuencia. Porque de forma natural, el sistema fotovoltaico no está habilitado para respuesta en frecuencia. Turbinas de viento, voy a dedicarme nada más a la turbina tipo 3 y a la turbina tipo 4. La turbina tipo 3 es la que nosotros conocemos como doblemente alimentada, donde tiene un enlace de convertidores, una cadena de convertidores AC/DC y DC-AC para alimentar el rotor. ¿Ok? Cuando ocurre un transitorio de frecuencia, esta máquina doblemente alimentada tradicionalmente no hace nada. Si cambia la frecuencia, ella sigue manteniendo la potencia que estaba generando, entonces no hay potencia incremental. La otra máquina, que es la tipo 4 es la que nosotros llamamos la Full Rate Converter. Nuevamente, aunque podemos tener un poco de energía cinética almacenada en el rotor, la cadena de convertidores AC/DC, DC-AC, cuando ocurre un cambio de frecuencia no funciona, no genera ningún cambio de potencia activa. ¿Cuál es la solución? De hace como unos 10 años, bueno, unos 8 o 10 años, nosotros hemos comenzado a desarrollar lazos de control. Estos lazos de control es lo que nosotros llamamos sensibles a la frecuencia y lo que hacen es fundamentalmente que midiendo la frecuencia se cierra el lazo de control y se genera una señal de potencia activa. Esa potencia activa se puede obedecer a una función de control. Diferentes funciones de control pueden ser empleadas. Sin embargo, el día de hoy ustedes me tienen aquí por la más básica, la más vieja de todas, que es la respuesta inercial. ¿Ok? Sin embargo, quiero que entiendan varias cosas. La renovable es muy diferente a la generación tradicional. En la generación tradicional, utilizando máquinas sincrónicas, siempre la unidad de generación es típicamente despachable. ¿Qué significa despachable? Que si yo necesito más potencia activa, abro más la válvula de vapor y puedo generar mayor cantidad de potencia mecánica y generar mayor potencia activa. Que si estoy en una turbina hidráulica, abro más la compuerta, dejo salir más agua y puedo tener más potencia mecánica en el eje y en consecuencia más potencia activa. Sin embargo, aquí cuando estamos trabajando con energía del viento,
Existe una variabilidad porque la velocidad del viento no es controlable. Entonces, uno de los grandes problemas que existe cuando se trata de generar controladores que respondan a la frecuencia es que no es posible despachar el recurso eólico. Entonces, ¿cuál es la solución? Una solución es una fuente de generación renovable. Todas las fuentes de generación renovable tienen lo que es un MPPT. Un MPPT es un controlador que lo que está tratando es de maximizar la producción de energía. Si el viento tiene una velocidad de 15 metros por segundo y la capacidad de generación que yo puedo extraer es 1 megavatio, este controlador va a calcular ese megavatio y le va a dar de referencia a todos los sistemas de control para producir 1 megavatio. Siempre va a estar tratando de producir la mayor potencia disponible dentro del recurso primario. Pero si nosotros queremos habilitar respuesta en frecuencia, no es como la máquina sincrónica. La máquina sincrónica yo puedo incrementarle la potencia y de hecho la máquina sincrónica admite sobrecargas y puede entonces generarme un poco más de potencia. En las renovables eso no es posible, al menos que usted haga una solución que es lo que se llama el derrateo de la máquina de generación, ¿ok? ¿Y cómo se hace el derrateo? Bueno, la máquina en teoría está diseñada con el control del MPPT, está diseñada para generar a 1 megavatio. Entonces, intencionalmente nosotros podemos crear un control y con ese control nosotros bajamos intencionalmente la producción a 0.8 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Que entre 1 y 0.8 yo tengo 0.2 megavatios y esos 0.2 megavatios son una reserva. Que en caso de que la frecuencia caiga, yo puedo agarrar y en este periodo extraer más potencia, es decir, 0.2 megavatios y entregarla, ¿ok? Sin embargo, más adelante les voy a decir que, sin embargo, pese a que se derratee la potencia, pueden haber otra serie de problemas con la capacidad nominal del convertidor, ¿ok? Finalmente, para terminar de hablar de Power Electronics, para mí una de las fuentes más interesantes que existe es el sistema de batería o el sistema de almacenamiento. Porque el sistema de almacenamiento viene a resolver una serie de problemas bien interesantes. La batería tiene la capacidad de que usted la puede cargar cuando la electricidad es barata, la puede descargar cuando la electricidad es cara, tiene una controlabilidad mucho más alta. De hecho, la batería es despachable porque usted puede, siempre que usted tenga un estado de carga positivo, usted puede entregar potencia a la red. Entonces, desde el punto de vista de respuesta en lazos de control de frecuencia, el sistema de baterías a mí me encanta, es una respuesta muy positiva, ¿ok? Sin embargo, dentro de un momento les voy a hablar sobre algunas de las limitaciones que tiene el sistema de baterías para regulación de frecuencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones para controlar la frecuencia? Ustedes me trajeron aquí para que yo hablara de emulación de la inercia. ¿Cómo se efectúa la emulación de la inercia? Si se recuerdan, teníamos una ecuación diferencial y en esa ecuación diferencial teníamos aquí la primera derivada de la frecuencia, aquí teníamos la constante, esta famosa h, aquí estaba la frecuencia nominal y aquí creábamos un delta P, que es una desviación de potencia. Entonces, ¿qué hace el control inercial? El control inercial es muy, pero muy sencillo. Tiene una constante y tiene la derivada de la frecuencia. En función de cómo cambia la frecuencia, lo multiplicamos por una constante y se obtiene una nueva referencia, un cambio en la referencia de la potencia activa. Entonces, esa es la forma más básica que hay de emular inercia. Es un control proporcional derivativo, ¿ok? El control proporcional derivativo, por eso yo le decía que es aburrido, porque es una forma de control que ya tiene muchísimos años en el mercado. Se puede implementar de varias formas. Sin embargo, aquí les muestro una forma que es lo que se llama la emulación de inercia escondida o Hidden Inertia Emulation. Fundamentalmente tomar la frecuencia, calcular la derivada, filtrarla, multiplicarla por una ganancia y eso es lo que nosotros llamamos la respuesta inercial. ¿Qué característica positiva tiene esto? Bueno, en las antiguas fuentes de generación, esto era simplemente un lazo de control adicional, un par de líneas de código que se le colocaban a los controladores y listo, se hacía de una manera muy sencilla. Segundo, es un control que es, además de sencillo de implementar, es bastante rápido. La respuesta inercial puede ser implementada rápidamente porque el convertidor tiene una velocidad de respuesta muy grande. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son varios que se pueden generar, de hecho ese es el motivo de esta presentación.
varios de los problemas son asociados con el cálculo de la derivada. La derivada de la frecuencia tiende a tener muchísimo ruido y genera problemas. Aparte de eso, si el convertidor se encuentra ya a la capacidad máxima de producción, entonces este lazo de control no puede generar más. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente: si este convertidor que se encuentra aquí es de 1 megavatio y estamos trabajando a potencia máxima y la frecuencia cae, este lazo de control se inhibe porque tiene unos limitadores y no puede sobrepasar este megavatio que está aquí. Entonces nosotros nunca vamos a poder sobrecargar el convertidor. Siempre el convertidor tiene dos opciones: o estar sobredimensionado, o que eso es económicamente no atractivo, o derratear al convertidor, y eso tampoco es económicamente atractivo. ¿Ok? ¿Cuál es una alternativa? Una alternativa es generar un escalón rápido de la potencia activa, y ese escalón rápido de la potencia activa lo que hace es tratar de compensar el desbalance de potencia activa. Eso es lo que se ha llamado la emulación de reserva muy rápida. La emulación de reserva muy rápida es muy sencilla. Cuando ocurre un transitorio de frecuencia, lo que se hace es que se genera un escalón. Ahora, el tamaño de este escalón está limitado por la potencia máxima del convertidor, y la duración de este escalón está definido en función de lo que es la inercia rotacional de la turbina de viento, por ejemplo, en este caso. ¿Ok? Este control es sumamente sencillo, es un control sumamente sencillo, y para serles sincero, esto está en el mercado desde el año 2011. ¿Ok? Enercon, que es un fabricante alemán de turbinas de viento, desde hace años tiene este mecanismo de emulación de respuesta en frecuencia rápida, y lo que hace es que cuando ocurre el transitorio de la frecuencia, él se switchea, produce máxima potencia y luego se desconecta. ¿Ok? ¿Dónde está la posible situación? Bueno, que qué tan rápido se desconecte, va a depender de la inercia rotacional que tengan las palas y el generador de las turbinas de viento. Y esto puede ser un problema, porque si la desconexión se genera durante el fenómeno de baja frecuencia, puede generar un segundo transitorio. ¿Ok? Yo les decía que la respuesta inercial a mí no me gustaba, y la respuesta inercial no me gusta porque cuando uno utiliza un control derivativo, él tiende a amplificar ruido. Esto que se encuentra aquí es una forma bien sencilla. Esto es una forma bien sencilla de calcular la derivada. La derivada ustedes la vieron en la escuela. En la escuela era simplemente la función en un incremento de tiempo dividido por el incremento de tiempo, es decir, delta F entre delta T. Esa es una forma de aproximar la derivada. Eso nunca va a ser igual a la derivada, sin embargo se aproxima mucho a la derivada. Ahora, ¿qué implicaciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de implementación, tiene esto para el control de la frecuencia? Bueno, es bien interesante, porque si ustedes ven aquí, esto que está aquí es, déjenme adelantarlo un poquito. Esto que está aquí es la frecuencia. Esto es la frecuencia medida en un PMU que está dentro de mi laboratorio. Esa medición fue hecha hace algún tiempo atrás. Sin embargo, esto es la forma real de la frecuencia. ¿Okay? Las personas creen que la frecuencia es una señal que es continua, que se mueve lentamente y todo aquello. Pero si ustedes ven la frecuencia, miren la frecuencia cómo está cambiando. La frecuencia cambia, tiene una alta variabilidad y tiene mucho ruido. Entonces, cuando yo les digo que la frecuencia tiene mucho ruido, el control derivativo se transforma en un gran problema. Porque cuando nosotros tenemos el control derivativo, entonces el gran problema es, vamos a mostrarle aquí, esta es la señal. Fíjense en algo, esto es una captura de varios minutos de la frecuencia. Esto es la ventana de tiempo de alrededor de 8 minutos. Y en esta ventana de 8 minutos, si le hacemos un zoom, miren cómo es la frecuencia desde el punto de vista de un zoom. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el ROCOF de esa señal, fíjense lo siguiente. Utilizando la expresión que ya yo les había mencionado, el ROCOF es un incremento de la frecuencia dividido entre el incremento del tiempo. ¿Ok? Si yo utilizo un incremento de tiempo de 4 milisegundos, fíjense cómo la señal del ROCOF es tremendamente ruidosa, y fíjense las escalas. En este caso, el ROCOF, estamos hablando que puede tener una variabilidad que puede llegar a menos 0.2, y fíjense que si utilizamos una ventana de 500 milisegundos, la variabilidad apenas llega a 0.02. ¿Ok? Entonces, con este análisis, lo que le quería presentar es: 1, la frecuencia es una señal ruidosa. 2,
cuando se calcula el rock-off, ese ruido se amplifica. Entonces, emular o generar señales de control con esta señal sumamente ruidosa genera un problema. Entonces, alguna gente de control me diría, bueno, pero es que se puede utilizar un filtro. Cuando nosotros tenemos una señal muy ruidosa, podemos utilizar un filtro, ciertamente se puede hacer, pero cuando se utiliza un filtro, se generan retardos de tiempo en la señal. Entonces, si yo voy a utilizar un control inercial para emular la respuesta de inercia de una máquina, en la máquina no hay retardo de tiempo porque es algo físico. En cambio, cuando yo utilizo el rock-off a partir de un procesamiento de señal y tengo que filtrar, genero retardos de tiempo. Otro problema muy grande que tiene el control inercial es lo referente a los límites de potencia del convertidor. La respuesta inercial, como ya lo mencionamos, es un control proporcional derivativo. Ya les mencioné que la derivada tiende a ser muy ruidosa, pero esta constante que está aquí, que mucha gente llama la inercia sintética, es simplemente una constante de proporcionalidad. Y dependiendo del tamaño que se utilice aquí, para un mismo evento de frecuencia, yo puedo generar esta primera respuesta, o yo puedo generar esta segunda respuesta, o puedo llegar aquí. ¿Y qué es esto? La saturación del convertidor. Entonces, si el convertidor estaba trabajando en 0 y la capacidad es 1 megavatio, no hay problema, yo tengo una reserva y puedo moverme de 0 a 1 megavatios. Pero si por casualidad este convertidor está trabajando en 0.99 megavatios y esta capacidad es 1 megavatio, la capacidad de reserva no es suficiente y me voy a saturar muy rápido y la contribución de respuesta en frecuencia para compensar la desviación, generación, demanda es casi nula. Entonces esta es otra cosa muy negativa de lo que corresponde a la respuesta inercial, ¿ok? Movámonos hacia adelante. Otra de las cosas muy negativas, yo les mencioné que dependiendo de lo que yo utilice como fuente de energía primaria, existe lo que se llama el estado de energía, ¿ok? Por ejemplo, usted no le puede sacar toda la energía cinética al rotor de una máquina, porque si usted le saca toda la energía cinética al rotor de una máquina, la máquina se detiene, no gira, velocidad igual a 0. Igual ocurre, por ejemplo, con las baterías. Las baterías son mucho peor porque la batería no puede llegar a descargas profundas. Una batería puede llegar típicamente a una profundidad de 20% de estado de carga y hay que tener eso en consideración cuando se diseña el control de carga, ¿ok? Entonces, nosotros podemos agregar aquí la respuesta inercial, eso lo hemos hecho. Y variando la H que se utiliza, nosotros podemos tener diferentes comportamientos, ¿ok? Si utilizo una H muy grande, la respuesta es muy buena, mejoro muchísimo la frecuencia, ¿ok? Pero ¿cuál es el pago que hay que tener? Que fíjense cómo hay que entregar mayor cantidad de potencia durante el transitorio cuando utilizamos esta H. Y lo peor es que la batería se va a descargar más rápido. Y no solamente eso, hay transitorios de voltaje en la batería, ¿ok? Una de las cosas que ustedes tienen que entender cuando tienen respuesta inercial es que la respuesta inercial depende de la derivada de la frecuencia. La derivada de la frecuencia puede hacer que el cambio de la potencia sea muy alta. Y el cambio de la potencia es algo que daña baterías, ¿ok? Dependiendo del DI de T que nosotros tengamos aquí en la batería, nosotros podemos térmicamente dañar la batería. Entonces, nuevamente, el control inercial tiene algunas cosas que no son tan positivas. Finalmente, para cerrar mi crítica con lo que es el control de emulación de inercia, es el principio de activación. En una máquina sincrónica, cuando la frecuencia del estator cambia, la máquina responde. No hace falta medición, no hace falta procesamiento de señal, no hace falta filtrado, no hace falta un control que calcule la derivada, la multiplique por una ganancia y genere una salida. No, es algo automático. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con convertidores, hay que hacer la medición de la frecuencia. Ya nada más la medición de la frecuencia es un problema. Y la medición de la frecuencia genera cierto retardo. Después hay que procesar porque hay que calcular la derivada. Dependiendo de cómo usted calcule la derivada, puede ser algún otro problema también con retardos y filtrado. Pero nosotros no podemos tener una respuesta inercial actuando todo el tiempo. Porque como les mencioné, la frecuencia está cambiando instantáneamente. Y si nosotros hacemos un zoom, esa frecuencia es positiva, es negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y ese rock-off es positivo y negativo, positivo y negativo. La frecuencia sube, la frecuencia baja, la frecuencia sube, la frecuencia baja. Rock-off positivo, rock-off negativo. Batería cargándose, batería descargándose, batería cargándose, batería descargándose. Nosotros no queremos eso. Entonces tenemos que tener un control para la activación de la
de la batería, del control de inercial, ¿ok? Yo hace unos años atrás, hace como ¿no? 2015, publicamos uno, ¿qué pasa si tenemos una acción continua? ¿Qué pasa si utilizamos under frequency? ¿Y qué pasa si utilizamos maximum rock off? La conclusión mínima mía final de esto fue, ya empecé a apartarme de la respuesta inercial. Porque cuando el control necesita un esquema de activación, necesita detección y necesita tener muy claro los settings de estos dispositivos de activación. Y entonces ese fue el momento donde yo dije, hasta aquí llego yo con la respuesta inercial. Y ustedes me dirán, bueno, y si terminó con la respuesta inercial, ¿qué hizo? Proponerá una mejora. ¿Y cuál fue la mejora que nosotros hicimos? Nosotros propusimos algo que se llama el Fast Active Power Injection. Es decir, es un control donde se entrega más potencia, pero que tiene dos acciones de control. Combina dos acciones de control. Una acción de control que es proporcional derivativa, que esto es lo que es la respuesta inercial, pero utilizamos después una acción de control proporcional simple. Y esta acción de control proporcional simple, ustedes no lo creerán, pero eso es lo que típicamente la gente llama el DRUP. Entonces, el uso de este nuevo control, que nosotros llamamos Fast Active Power Injection, lo que hace es que dependiendo de la derivada y de la desviación de la frecuencia, entonces se genera un nuevo setting de la potencia activa. Pero lo más interesante aquí fue que ahora yo tengo 2 grados de libertad, que me permiten a mí variar delta P. Y esos 2 grados de libertad son bien interesantes porque esos 2 grados de libertad me permiten a mí actuar no solamente sobre el rock-off de la señal que se está generando de frecuencia, sino también actuar sobre lo que es la frecuencia en régimen estacionario. Entonces nosotros en varias publicaciones que hemos hecho en los últimos 3-4 años, nosotros hemos demostrado que el FAPI es una acción de control que es mucho mejor o muy superior a lo que sería la respuesta inercial, y hemos demostrado que permite un mejor control de lo que es la respuesta en frecuencia en el sistema. Más recientemente nos hemos despegado aún más de la respuesta inercial porque hemos descubierto que hay otras formas de controlar el convertidor y que generan una respuesta en frecuencia que es mucho mejor, ¿ok? Esa respuesta en frecuencia es creada a partir de lo que nosotros llamamos Grid Forming Controllers. Sin embargo, en esta presentación yo no voy a tener el tiempo para entrar en esos detalles. Los invito a que vayan a mi canal de YouTube. Hay muchísimas presentaciones en inglés y en español sobre lo que son los Grid Forming Controllers. El lunes de esta semana estuve en un evento en Suiza y ahí estuvimos discutiendo la acción de la comparación entre los diferentes tipos de control y durante un evento real de frecuencia en el caso europeo, ¿ok? Entonces ya estoy llegando al final de mi presentación. Creo que aceleré un poco la velocidad, creo que fue un poco aceleré demasiado, pero quiero hacer un cierre, ¿ok? Lo primero que quiero que entiendan es, cada vez que yo hablo de respuesta inercial es hacer que las personas abran la cabeza y que las personas entiendan que la respuesta inercial no es la única solución. En muchos países en Latinoamérica, Sudamérica, en muchos países se piensa que la respuesta inercial es una solución. Lastimosamente tengo que ser serio y decirles, no es una sola la solución. Realmente la solución de los sistemas de baja inercia rotacional es una combinación de soluciones, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Ahora, cuando yo hablo de una combinación de soluciones, es porque el control que se utilice aquí no va a resolver todos los problemas. Cada control va a ser especificado y necesita unos settings que sean adecuadamente tomados en cuenta. Y esos settings tienen que ver mucho con lo que es la tecnología que se utiliza aquí para el convertidor, como la tecnología que se utilice como fuente de energía primaria. Entonces, mi mayor mensaje aquí es, uno, ok, la respuesta inercial no es lo mejor de este mundo, pero no es la única solución. El segundo takeaway que quiero que tengan aquí es que la solución para baja inercia rotacional es una combinación de soluciones. Algunas de ellas son soluciones técnicas como controles, pero también pueden ser soluciones económicas de mercado, que yo no me voy a meter en eso aquí porque eso está fuera de mi alcance, ¿ok? Entonces,
Ya estoy por finalizar mi presentación. Han sido unos cuantos minutos aquí, no tengo el número exacto, pero creo que hablé un poco de lo bueno, de lo malo y de lo feo de lo que es la respuesta inercial, ¿ok? Creo que hablé demasiado rápido y creo que es tiempo de preguntas y respuestas.